Quería empezar la ponencia con la última presentación, con la última diapositiva que hizo la persona de ayer del Ministerio, e incluso Virginia estaba hablando. Es decir, durante mucho tiempo uno de los principales problemas o inquietudes de los distintos programas es que entre la investigación y la innovación hay un largo recorrido y hay un cierto vacío, y que incluso desde el punto de vista de la industria, bueno, hay muchas veces que se trata de buscar la aplicabilidad de la ciencia para obtener determinados resultados. Y ellos estaban diciendo que van a tratar de incentivar mucho más que todo este tipo de convocatorias y todo este tipo de proyectos estén liderados por la industria. Todos vosotros conocéis el desarrollo de un proyecto de investigación y cómo actúa un poquito la oficina de transferencia o, vamos, nuestra oficina o cualquier oficina de transferencia. Se obtienen una serie de resultados en investigación y desarrollo, se hace una valoración desde el punto de vista de propiedad industrial de esos resultados, se hace una valorización de esos resultados desde el punto de vista económico para ver qué impacto tienen. Se pueden establecer 3 vías diferentes para, digamos, lanzar un poco más adelante el producto en el desarrollo tecnológico y ponerlo en mercado mediante acuerdos de colaboración público-privada, licencia, spin-off, avanzar en todo el desarrollo tecnológico, hacer una nueva valoración y valorización de los productos y luego ya tratar de ponerlos en mercado. ¿Cuál es el gran problema? Pues esta es la realidad. Durante muchísimo tiempo no existían programas de financiación público-privado, se financiaba muchísimo dinero para las compañías, se financiaba muchísimo dinero para la parte académica, había grandes ideas y grandes proyectos de investigación que se quedaban en los cajones de muchas instituciones públicas, con lo cual pues se trató desde las distintas administraciones, ya no solo la europea, la nacional y la regional, pues bueno, establecer lazos de colaboración público-privado y programas específicos que favorecieran que ese gap que existía en el desarrollo tecnológico se pudiera hacer frente por parte de las compañías, teniendo en cuenta el riesgo tan importante que corren de coger una idea o un resultado de investigación y convertirlo en un producto. Ayer, por ejemplo, la persona del Ministerio nos decía que ya no solo es importante la cooperación, sino que para ello el tema de la movilización de empleo o tratar de movilizar la inversión privada es muy importante, no tanto a lo mejor en sectores altamente innovadores como por ejemplo los TIC, y la biotecnología o la industria farmacéutica, que es la que principalmente nos acoge a nosotros, sino en otras áreas de sectores que no tienen tanta tradición. Si os acordáis, ella puso una tabla en la que hacía una caracterización del empleo altamente cualificado en la industria y el empleo altamente cualificado en los organismos públicos de investigación, y se veía que la fotografía española era completamente la contraria a la que existía en el resto de países y que era necesario movilizar y dinamizar. Esta fue una de las diapositivas que ayer por la mañana me pasaron desde el Ministerio. Estos son unos resultados calentitos del programa Impacto, que en sus 2 convocatorias, 2010 y 2011, pues podéis ver cuál es el impacto que está teniendo en cuanto a movilización de inversión privada por parte de las compañías y qué estaba ocurriendo en años anteriores, pero yo creo que lo más importante es esto. 22.500 personas, prácticamente. Tan solo en 2 años de convocatoria, que está permitiendo ya no solo el mantenimiento de una serie de empleos tanto en organismos públicos de investigación como en la propia compañía, sino que incluso al ser proyectos bianuales o trianuales está favoreciendo la nueva contratación de personal. ¿Qué es lo que nosotros hemos querido hacer? Y sobre todo en esta presentación, y os digo, voy a dar una pincelada rápida porque tampoco vamos demasiado... Bueno, ahora mismo sí vamos un poquito bien de tiempo. Voy a dar una pincelada rápida, pero os comento. En cada una de las diapositivas se está poniendo la codificación que utiliza María José Palomo en la guía de bolsillo 2012, de tal manera que podáis identificar cuáles son los programas o la ayuda de colaboración público-privada. Y además vamos a tratar de trabajar lo más rápido posible en sacar una edición especial de colaboración público-privada. Lo que aquí reflejo son programas en el que en cierta medida se recoge una especificación de que se incentiva mucho la colaboración, pero aparte de esto hay 1000 programas de financiación a las empresas en las que, bueno, si hay una colaboración, digamos que se favorece. No he querido ponerlas todas porque al final es una marabunta en la que tampoco tiene mucho sentido. Prefiero daros
un barniz general y que os podéis quedar muchos de vosotros, los que no los conozcáis, este tipo de programas y este tipo de convocatorias con alguna pincelada, y si en un momento determinado se os acerca un investigador o se os acerca alguien, que podéis darle cierta información, que podáis referenciarlos a la guía de bolsillo, a la edición especial que vamos a sacar, o incluso que los podáis derivar a los técnicos de transferencia que existen en cada una de las fundaciones gestoras o incluso en la OTT. Tampoco quería hablar de la parte europea porque me imaginaba que Virginia iba a comentar también un poco, con lo cual también existen una serie de fichas y bueno, la referencia básicamente es para ella. Nosotros estamos tratando de, teniendo en cuenta la situación actual y los 5 primeros meses en los que había cierta incertidumbre, no existen convocatorias. A finales del año pasado se escuchó la gran convocatoria de programa Interconecta, que aunque aquí la estoy poniendo y que parece ser que puede salir este año, no sabemos aún si va a salir o no va a salir, y se presentaron por parte de la oficina 15 solicitudes a 15 consorcios. Ahora os contaré un poquito cómo se estructuran y demás, pero vamos, básicamente deciros que el presupuesto total de los 15 consorcios eran 110 millones de euros y el resultado fue de que de los 15 han aprobado 2 con recortes bestiales. De hecho, hay uno que incluso las propias compañías y los grupos de investigación se están planteando si continuar o no continuar con él. Pero bueno, incluso dentro de esa convocatoria está permitiendo la derivación a otro tipo de programas por parte de las compañías. Entonces, os quiero poner las 3 principales agencias o entidades de la Junta de Andalucía que están trabajando en este tipo de proyectos de colaboración público-privada, y luego a nivel nacional poneros los 2 proyectos principales en temas de colaboración, es decir, existen otros, existe aparte del programa Impacto, existe el programa Implanta, en el que puede favorecer también la colaboración público-privada, e incluso el programa Influye. Pero he querido focalizarme solo y exclusivamente en estos. El resto también están en la guía de bolsillo, ¿vale? Y las 2 últimas peculiaridades de CDTI y Genoma España, también os adelanto que aunque os lo voy a presentar, probablemente ambos 2, por lo que me han estado comentando en Madrid y demás, cambien de nombre, cambien de estructura, cambien de administración, cambien de entidad, cambien de X. El caso de Genoma España, no sé si lo conocéis, pero hace como 2 meses en el Consejo de Ministros sacó un listado de toda la administración pública que iba a desaparecer o que se iba a reestructurar. Genoma España fue una de las que le ha tocado y desaparece, va a ser absorbida por completo, y ahora mismo se está decidiendo cómo se van a estructurar pues todos los programas de ayuda. Sinceramente, para el sector de la biotecnología es un cierto drama, porque era como la entidad de referencia a nivel nacional en el que tenía una serie de convocatorias y además estaba cubriendo muchísimo el gap de la colaboración público-privada y el desarrollo tecnológico. La realidad es que parece ser que la gran cantidad de las competencias de Genoma España las va a adquirir la FECIT. Parecía que parte de las competencias se iban a ir al CDTI, pero incluso va a haber una reestructuración del CDTI, por lo que me comentaba la persona del Ministerio ayer. Se está decidiendo cuáles son las competencias, qué tipo de programas van a ser los financiados por parte del CDTI y demás. Por lo tanto, casi todos estos programas van a seguir funcionando. Lo que no sabemos es si el nombre de la casa va a cambiar y qué reestructuración le van a dar a estos programas, aparte del recorte presupuestario que le van a dar. En cuanto al primero de ellos, simplemente lo pongo, lo referencio. He tratado de hacer una ficha muy resumen para poner las principales especificidades que tiene cada uno de ellos. Los proyectos de investigación de excelencia en la rama de proyectos motrices son proyectos que dan hasta 200.000 euros. Lo interesante de este proyecto en cuanto a motrices e innovación es que son los investigadores los que lo solicitan, y lo que se exige es que un 15% del presupuesto que se vaya a adjudicar vaya a la empresa. Normalmente casi todas las convocatorias públicas son completamente contrarias. Esta convocatoria se abre a primeros de año se abre de manera anual a primeros de año, entre el 15 de enero y el 15 de febrero. Este año se nos ha escapado un poquito y no se han presentado demasiados proyectos por parte de nosotros, de las fundaciones gestoras y de la oficina de transferencias. Y bueno, quiero resaltarlo porque yo creo que es un proyecto o un programa bastante interesante para el desarrollo tecnológico de una serie de proyectos que existan en hospitales y que no requieren de una elevada financiación. El siguiente, dentro de la convocatoria CICE del programa de incentivo, en el que existen como 7 áreas diferentes, en el que, reitero, la codificación de la guía de bolsillo que María José Palomo tiene, aparecen las características, las peculiaridades de cada uno de ellos. En muchos de ellos se favorece
En la creación de empresas, pues incluso se puede favorecer la colaboración con grupos de investigación, pero el principal son los proyectos de I+D+I, en el que aquí tenéis los porcentajes y en el que, por ejemplo, hay características muy importantes de este proyecto, como por ejemplo que se puede subcontratar hasta el 100% de la actividad, es decir, una compañía puede coger un grupo de investigación de los nuestros, de los hospitales, incluso de las universidades, y directamente darle el 100% del presupuesto para que lleve a cabo la actividad. Y además, no solo eso, aquí se dice que dentro de la generación del nuevo conocimiento, de la aplicación del conocimiento, se exige un 15% del presupuesto en colaboración con los organismos públicos, pero además dentro de estos programas y dentro de estas convocatorias no se considera la subcontratación como una colaboración, por lo tanto, este 15% se puede haber incrementado y esta es la razón por la que se dice que se puede subcontratar hasta el 100%. Convocatoria abierta, convocatoria en la que los proyectos pueden ir de 0 a 4,5 millones de euros. Y este es el punto en el que os comentaba del programa Interconecta. Varios de los consorcios empresariales que se presentaron, os puedo poner el ejemplo de uno de ellos, que fue un consorcio que principalmente estaban las fundaciones de FIBAO y FIMAVIS, en el que lideraba una compañía que era AT4 y que estaba montando una plataforma para crónicos. Cuando salió la resolución del Interconecta y vieron que el proyecto no se les había concedido, a mí me llamaron varias de las compañías y me dijeron, mira, el proyecto nos sigue interesando, el proyecto con independencia de que lo hayamos solicitado porque la subvención que podían percibir las compañías era bastante interesante para nosotros y como podrás imaginarte tenemos una falta de liquidez importante, queremos seguir con él, queremos a ciegas en este proyecto, por lo tanto queremos buscar distintas alternativas y distintas convocatorias sobre las que nos podamos presentar. ¿Qué es lo que hicieron? Coger toda esa memoria, dividirla en las actividades en las que aparecían en el programa Interconecta y presentarla por aquí, por el programa. Os puedo contar que hay otro consorcio en el que se lo está planteando y que lo va a hacer en breve espacio de tiempo. Por lo tanto, esta es una convocatoria bastante interesante. La modalidad de subvención, pues como podéis imaginaros, es bastante diversa y bastante variada y la dejan un poco abierta. Hay una parte de subvención que puede ir a fondo perdido por parte de las compañías. Os adelanto que la subvención a fondo perdido que puedan percibir las compañías va a ser bajísima. Incentivos reembolsables, préstamos participativos, puede incluso haber la posibilidad de que haya una aportación por parte de Invercaria. El tercer programa es bastante parecido, es uno de los de la agencia IDEA, que son los fondos responsables. La diferencia con respecto al otro es que, como me imagino que como conocéis, Andalucía sigue siendo considerada como objetivo 1. Digamos que el territorio nacional está dividido entre objetivo 1 y objetivo 2 en función del desarrollo empresarial y la innovación tecnológica y la competitividad que existía en la región. Por lo tanto, Andalucía es una de las pocas comunidades autónomas que siguen percibiendo dinero por parte de la Unión Europea. Gracias a esos fondos, por ejemplo, pudo salir en Interconecta, pero aparte de esos fondos que anualmente estaba percibiendo y está percibiendo la Junta de Andalucía, se ha montado una serie de programas específicos en el que tenéis, por ejemplo, el de economía sostenible, emprendedores tecnológicos, generación de espacios productivos, los fondos Jeremy, que son fondos de inversión, fondos de capital riesgo que se introducen, digamos que hacen una compra de las participaciones de la compañía y le dan liquidez. Existe este programa también dentro de la agencia IDEA. Aquí tenéis la caracterización de cómo actúan muchos de ellos y aquí tenéis la dotación económica. Ventaja, este es otro de los programas que tiene ventanilla abierta durante todo el tiempo. Perdona. Y el cuarto que os quería comentar aquí en Andalucía es el de Corporación Tecnológica de Andalucía. Por los que no lo conozcáis y por comentar un poquito, Corporación Tecnológica surge porque las principales empresas productivas e innovadoras de Andalucía se reúnen aproximadamente en el 2004, creo, y ven que hay una falta de competitividad brutal en Andalucía y que o nos ponemos las pilas y se ponen las pilas o puede haber un gran problema. ¿Qué es lo que hacen? Se van a hablar con la CICE, con la Consejería de Economía, con Agencia IDEA, y les dicen, mire, algo tenemos que hacer. La CICE les dice que está completamente de acuerdo con ellos y que por cada 1.000.000 de euros que ponga digamos que la agrupación empresarial, la Junta de Andalucía pone otro 1.000.000 de euros. Os digo que el primer año levantaron 129 millones de euros.
funciona bastante bien, y la manera en la que está funcionando ahora mismo es que todas aquellas compañías que estén ubicadas en Andalucía y que quieran acceder a sus fondos a sus fondos y a su programa de promoción y financiación de investigación y desarrollo, se tienen que adherir a Corporación Tecnológica. En función del tamaño de tu compañía, tú pagas una cuota a otra. En el caso de pequeñas compañías o compañías de reciente constitución, pagas 60.000 euros, compañías medias 250.000, compañías grandes 1.000.000 de euros. Y en base a ese pago tú tienes acceso al programa de financiación y promoción de la I+D+I, en el que bueno, pues te pueden permitir, se estudia, a priori te dicen que te pueden permitir hasta el doble de la financiación, pero yo conozco proyectos que incluso le han permitido el doble de la financiación de la cuota que ellos han pagado. Es decir, pagas 250.000, pues podrías tener acceso a un proyecto de investigación de 500.000, pero me consta que hay proyectos determinados que se han financiado con mucho más dinero. Convocatoria también abierta. Y la ventaja que tenemos es que es imprescindible también la participación de los grupos PAIDI con un porcentaje superior al 10% o al 15% o al 10%. Os digo, aquí por ejemplo hemos tenido problemas con el tema de los grupos PAIDI, en el que no se consideran tampoco muchos de los grupos de investigación de los hospitales como investigadores y demás. Este tema hemos tratado de desbloquearlo con Corporación Tecnológica, y ya hay una serie de proyectos que se han presentado en el que bueno, pues consideran y reconocen que muchos de los grupos de investigación que existen en los hospitales son grupos de investigación, y aunque no estén en el PAIDI, son reconocidos como tal y permiten la presentación de propuestas y la evaluación de los proyectos. En cuanto a las convocatorias nacionales, pues yo creo que la estrella para este tipo de colaboración público-privada es el programa Impacto. Os adelanto, esta información que aparece en rojo es la que me adelantaron ayer, con que va a ser la novedad de este año. El año pasado era un mínimo de 750, este año es un mínimo de 500.000 euros. Las ventajas, por ejemplo, para las compañías es que hay una exención de garantía, es decir, no es necesaria la presentación de avales por debajo de los 250.000 euros por beneficiario y por año, que eso es una ventaja bastante importante para las compañías. Que es necesaria la subcontratación de un OPI con un porcentaje mínimo en el presupuesto del 10%, y que las características del impacto es que el mínimo de participación en cada una de las solicitudes es una entidad pública y una entidad privada. Se pueden presentar un par de compañías, se pueden presentar 4 o 5. Os comento, aún se está discutiendo, parece ser que se va a calcar la orden de convocatoria de Impacto 2011, va a haber leves modificaciones, como por ejemplo las cuantías económicas, probablemente algunas de las características que se le van a ofrecer a las compañías, pero parece ser que sale o la semana que viene o la siguiente. Ya sabéis, porque ha sido voz populi por parte del Ministerio y por parte del Gobierno, que hay un recorte presupuestario importante para el tema de la I+D+I, y una de las acciones que van a tomar es que prácticamente la convocatoria de impacto la van a sacar con una ventanilla de un mes. ¿Por qué os pongo esto? Porque o corremos, que es lo que estamos tratando de hacer. Cógelo si quieres tú. O corremos para tratar de presentar solicitudes, o nos vamos a quedar fuera. Nosotros esta es una de las razones principales por las que queremos trabajar con María José, y por las que estoy tratando de hacerme con toda la información que pueda del Ministerio para sacar la edición especial. Y aquí es donde sobre todo pediría la colaboración de absolutamente todos, porque al final hay un huevo de empresas que se nos acercan a las oficinas de transferencia o a los técnicos de transferencia de cada una de las fundaciones, pues por muchos de vosotros. Por lo tanto, que tratéis de dinamizar el tema de la guía de bolsillo de María José, que sepáis que en breve espacio de tiempo la vamos a tener, que en cuanto María José la tenga vamos a tratar de hacer una difusión entre todas las fundaciones gestoras, y que se os enviará. No se va a estar en digital, no se va a sacar en papel, porque es que entre otras cosas no vamos a tener ni tiempo. Por lo tanto, os animo a que tratéis de lanzar el mensaje a todas las empresas que conozcáis que pudieran estar interesadas, o incluso a los propios grupos de investigación con los que en muchos momentos determinados tenéis contactos y os están diciendo que necesitan financiación, que no saben, que están desesperados, que tratáis de hablar de este programa y que nos lo derivéis rápidamente a nosotros para que tratemos de hacer algo y tratemos de montar algo. Con respecto a la convocatoria Interconecta, la diferencia con respecto a Impacto es que son grandes consorcios empresariales en el que como mínimo tiene que haber una empresa mediana o grande, que son proyectos con un mínimo de presupuesto de 5 millones de euros. Esta fue la gran convocatoria del año pasado,
en el que solo se saca en Galicia, en Extremadura y en Andalucía, porque siguen siendo regiones objetivo 1 y tienen fondos FEDER. ¿Por qué la pongo aquí? Porque se está escuchando que no va a salir la convocatoria. Básicamente, a finales del año pasado, Cristina Garmendia consiguió que la intensidad máxima de la ayuda pasara del 70 al 80%, y eso generó un remanente de dinero en Andalucía de aproximadamente unos 10 millones y pico de euros, que en el Interconecta 1 no pudieron liberar, no, gracias a Cristina Garmendia no lo liberaron, solo tuvieron que poner 20 en vez de los 30 millones de euros para que pudieran salir. Me consta desde la Subdirección General, por ejemplo, de la Agencia IDEA, que estaba hablando con ellos y con la gente del CETI, que parece ser que hay dos alternativas: o que salga un Interconecta 2 este año, no sabemos lo que va a ocurrir. Lo que sí sabemos y lo que me transmiten desde el Ministerio es que hay muchos fondos FEDER que hay que tratar de gastar antes del 2013, por lo tanto puede existir la posibilidad de que surja un Interconecta 2, o la otra alternativa es que se haga un rescate del listado de proyectos que se solicitaron en el Interconecta 1. Por hacer una idea, tenían 100 millones de euros para gastar, se presentaron cerca de 100 y pico solicitudes y el presupuesto global eran 800 y pico millones de euros. Ni se sabe cuántos proyectos han concedido, porque básicamente se le están comunicando a las compañías, e incluso nosotros a nuestros propios grupos, que lo habréis visto dentro de las fundaciones gestoras, que algunos de los proyectos son concedidos, no sabemos cuál es la cuantía final que va a los grupos de investigación, y eso es lo que estamos tratando de entrarnos. Con respecto al CEDETI, lo que os he comentado, no sabemos exactamente lo que va a ocurrir con él. Tiene dos programas en el que se incentiva la colaboración público-privada, pero no aparece recogida en las órdenes de convocatoria como una exigencia, que haya una subcontratación o una colaboración o una participación de organismos públicos de investigación. Son proyectos, por ejemplo, con un presupuesto mínimo de unos 200.000 euros, a 3 años, con unas condiciones de carencia muy buenas para las compañías, en el que se le dan varios años de carencia y la amortización del proyecto se le puede dar a 8 o 9 años con un interés bastante bajo. Esto va a cambiar, y además, de hecho, ayer también lo estuvimos comentando con la persona del Ministerio, que probablemente los intereses los incrementen bastante, e incluso los intereses que van a ofrecer el CEDETI o este tipo de administraciones pueden estar por encima de los bancos, con lo cual este tipo de convocatorias no sé qué puede ocurrir con ellas. Sí sé que se están replanteando muchas de las actividades, por ejemplo, del CEDETI, y no sabemos si esta convocatoria o incluso esta va a salir, que es el Avanza, y que vosotros conocéis porque desde algunas fundaciones gestoras se presentaron solicitudes el año pasado. Es bastante parecido. Aquí se exigen el tema de los avales, tienen unas cuantías un poquito más altas, las modalidades pueden ser en cooperación individual y se incentiva. En cuanto al programa InnoCash, esta es la otra gran incertidumbre a nivel nacional, y este es el gran programa o la gran convocatoria que cubría ese gap, ese valle, esa travesía del desierto, ese valle de la muerte del que estábamos hablando de desarrollo tecnológico, y por eso surgió este proyecto, este programa. A mí me parece súper interesante porque es un programa de una flexibilidad total y absoluta. Lo puede solicitar tanto una empresa como un grupo de investigación, como una empresa o como un grupo de investigación que se esté planteando la constitución de una empresa. Lo único que era necesario para este proyecto era que haya una valoración y una valorización de los resultados de investigación positivos, y que se presente en un momento determinado quién va a ser el desarrollador tecnológico. En el caso del grupo de investigación, decir, pues mira, tengo este resultado para la generación de un kit contra cáncer de cervix, por ejemplo. Aproximadamente el presupuesto del proyecto son 800.000 euros, cubrían hasta 950.000. Los 450.000 euros primeros libres de avales, que la situación actual, os digo que para las compañías esto es un alivio brutal. Y lo único que te exigen es que el 50% del presupuesto esté cubierto. Los grupos de investigación los cubrían con compañías, y las compañías incluso las podían cubrir con una ampliación de capital. Problema, se quedaron sin financiación, básicamente porque se preveía y se veía venir que iban a tratar de asfixiar a Fundación Génova España para que desapareciera. Parece ser que Fundación va a ser adquirida por la FECIT. El programa InnoCash está gestionado y coordinado por la FECIT. Problema, ahora mismo la FECIT está descabezada y no tiene director, con lo cual hay bastante incertidumbre y no sabemos lo que puede ocurrir, pero el programa InnoCash va a continuar, y eso es lo que por lo menos a mí me han transmitido desde distintas administraciones. La última fase de solicitud fue el 30 de abril del 2012, parece ser, podría ser, que a finales de año se vuelva a abrir una nueva convocatoria. Me parece
y además lo digo de verdad porque lo conozco bastante bien, o sea, cuando estaba en la casa en Fundación Génova España este programa todavía no existía, pero lo conozco bastante bien y conozco muchos de los técnicos que están haciendo el proceso de valoración y el montaje de proyectos. Y es bueno, una financiación muy interesante para proyectos de nuestro tipo de desarrollo tecnológico en hospitales. Y la otra parte es cartera tecnológica, también dentro de Génova España, en la que no se sabe lo que va a ocurrir. Parecía que se iba a transferir a CEDETI. Mi sorpresa ha sido que incluso se están planteando las competencias de CEDETI. O sea, ya si se cargan CEDETI ya nos podemos ir de este país, porque lo vamos a tener un poco complicado. Pero bueno, la cartera tecnológica también va a continuar. La cartera tecnológica tiene 3 líneas principales de financiación. Una para la ayuda de protección de resultados de investigación mediante patentes. Otra para el apoyo de desarrollo tecnológico y comercialización de patentes. Este programa me parece súper interesante, pues son programas en los que te pueden dar una financiación entre 25 a 100.000 euros y que en muchos momentos determinados, como vosotros conocéis, muchos de los desarrollos que surgen de los hospitales necesitan un puntito, por así decirlo, para poder ponernos en el mercado fácilmente. El año pasado nosotros conseguimos por parte de la Consejería de Salud una ayuda de 200.000 euros para la maduración de tecnología. Lo que hicimos desde la oficina de transferencia fue básicamente identificar 10 proyectos que pudieran ser financiados. Dos de ellos eran de TIC, que había que montar una plataforma y demás, se le concedieron y se le dotaron de 50.000 euros. Los otros 8 le dieron como una financiación de aproximadamente 10-12.000 euros. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Subcontratación pura y dura a compañías en el que básicamente finalicen el producto y el desarrollo para ponerlo en mercado. Ejemplo. En Fisevi, por ejemplo, teníamos una patente de un rehabilitador de tobillo, que básicamente era una balanza en el que el paciente puede poner el pie y en función de la movilidad te daba una indicación de los grados en los que estaba ganando durante el proceso de rehabilitación. Esto era un mero dibujo y como podéis imaginaros, cuando nosotros íbamos a las compañías de ortopedia o cualquier cosa para presentárselo, decían, un dibujo muy bonito, pero ¿qué coño quieres que haga yo con esto? Básicamente. ¿Qué es lo que hicimos? Contratar una compañía que se llama Prodintec y decirle, mira, quiero que esto me lo pongas en bonito, quiero que me diseñes plano y básicamente lo que necesito de este proyecto es que el primer producto comercial me lo ponga encima de la mesa, de tal manera que cuando yo tenga que discutir con una compañía le diga, esto es de lo que estamos hablando, estos son los planos y así es como lo puedes meter en tu cadena de producción. Digo, y además no solo eso, ten en cuenta que esto se puede vender en hospitales o incluso se lo puede llevar la gente a la casa, con lo cual trata de hacerlo lo más sexy posible el producto, de tal manera que la gente, bueno, pues sobre todo el tema de productos ortopédicos y demás, no lo vea como algo de decir, madre mía, que lo pueda tener en casa. La verdad os puedo decir que el resultado es espectacular de lo que nos están presentando la compañía y de la evolución y del avance, y de esos 10 proyectos probablemente podamos licenciar este año entre 7 y 8 proyectos, con lo cual la tasa de éxito es importantísima. Y este programa básicamente hace algo parecido, pero más para un desarrollo tecnológico de productos de tipo kit diagnóstico o cualquier cosa. Ahora mismo está la convocatoria abierta, ahora mismo nos han dicho que podíamos seguir presentando proyectos. Yo me imagino que la reestructuración les va a llevar como 5 o 6 meses, discutir quién va, quién viene, hacia dónde van los empleados de Génova España, si se quedan en la CECI, si se van al CEDETI, si se van al Ministerio, cualquier cosa, pero durante todo este tiempo, durante estos 6 meses, tenemos una ventanilla abierta a la presentación. Os digo, simplemente os quería dar una pincelada y un barniz de lo que son las convocatorias. Todas están en la guía, que para mí es lo más importante que os quedéis de esta presentación. Que vamos a sacar una edición especial y que nos ayudéis, por favor, a tratar de difundir esto, tanto a los grupos de investigación como a las empresas que en un momento determinado, de manera directa o indirecta, podáis conocer, a que trabajemos con ellos y tratemos de montar proyectos. ¿Vale? Pues muchas gracias.